Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Para quien todavía no lo tenga claro, la bancada de la Unidad Democrática, está consciente de que estamos en deuda con el país respecto de la aprobación de una ley como esta, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tenemos 12 años largos de mora con el país para responder al mandato que desde su aprobación en 1999 nos dejó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero dejamos claro que bajo ningún concepto vamos a impedir que con este proyecto la bancada del PSUV venga a traficar con las ansias de los venezolanos, la necesidad de los venezolanos de erradicar de nuestra historia la tortura, el trato cruel, el abuso de poder. Porque es que 13 años después nos presentan una exposición de motivos absolutamente impresentable. Desde que la Revolución Bolivariana llegó al gobierno con el liderazgo del presidente Chávez, se inició una política de Estado para la promoción, redactan aquí, defensa y vigilancia de los derechos humanos, enmarcado en los principios del Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos. Eso es absolutamente falso. Que desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 se promuevan estos valores es una sentencia, un juicio de valor que no pasa el más mínimo examen. Además, el proponente de esta ley especial en primera discusión hace mención a que se enmarca en la ratificación que hizo Venezuela de la Convención Interamericana contra la Tortura. Bueno, yo tengo que recordarles a ustedes, para que por favor salgan de la contradicción, que esta Convención Interamericana contra la Tortura que refrendó Venezuela en 1991 está enmarcada en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, es decir, de la Organización de Estados Americanos. No es que ustedes entonces quieren que nos salgamos de la OEA, porque se los repito, la única manera de salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es saliendo de la Organización de Estados Americanos. Entonces, aclaren sus dudas, pero no vengan con estas contradicciones a tratar de fundamentar, repito, lo que es el traficar con el anhelo de la gente de vivir bajo el respeto del Estado libre de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Señalaron en un micro como marco referencial el tema de Yumare. ¿Y ustedes por qué no dicen algo sobre ese aprendiz en Yumare, el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín? Ese mismo que actuó también con tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas, en el Amparo y en el Amparito. ¿O por qué no hablan sobre la participación en Cantaura de Roger Cordero? Ahí se callan la boca cuando se trata de próceres de su propio partido. Nosotros no lo vamos a permitir, bajo ningún concepto. Nos parece un cinismo exacerbado el hecho de que aquí en la exposición de motivos redacten tal cual, literalmente, el artículo 23 de la Constitución, porque ustedes no lo cumplen. Yo voy a recordárselo al pueblo venezolano. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y que los mismos son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Dicen que esto coloca a Venezuela como una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos. Lo han redactado ustedes así. Ustedes no cumplen con el artículo 23. Yo me veo obligado a recordarle al país que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emergido 28 medidas cautelares en favor de los derechos humanos. De ellas, 8 medidas cautelares, por ejemplo, relativas a la situación de las cárceles, donde impera el delito, donde se violan los derechos humanos, donde se suceden torturas, asesinatos, violaciones todos los días del mundo, y el Estado tiene una función primordial a la hora de garantizar, como bien se redacta aquí
extraído, amigas y amigos, del artículo 46 de la Constitución, que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. ¿Para qué lo colocan aquí si no lo cumplen? Porque no cumplieron con ninguna de las 8 medidas cautelares que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos emitió respecto de las cárceles. Repito, 28 medidas cautelares. Y si vamos a hablar de sentencias de la Corte Interamericana, 12. Y tampoco cumplieron ni una sola. Y yo me veo en la obligación de recordarles que allí, por ejemplo, estaban las reparaciones que obligatoriamente el Estado, ya bajo el comando de Hugo Chávez, debió haber hecho a los familiares de las víctimas del Amparo y del Caracazo. Pero con qué cara cínica, por Dios, vienen a argumentarnos a nosotros buenas intenciones cuando lo que están es tratando de traficar con el anhelo de la gente. Vamos a hablar del tema de las cárceles. Ahora, respecto del presidio político, hace rato uno de los diputados gobierneros tuvo el tupé, para utilizar sus propias palabras, de venir a echar a menos lo que ha ocurrido con el diputado José Sánchez Mazuco. Pero se le olvidó decir que allí, por cierto, inventándosela porque la figura no existe, justamente por no respetar el pluralismo político, en un caso en el que hay autor intelectual, pero no conocen al autor material de un asesinato, válgame Dios, tuvieron que llevar encapuchado a un supuesto testigo para criminalizar y castigar a la disidencia. No sean cínicos, no citen de los valores fundamentales de la Constitución el artículo 2 para tratar de justificar esto y tratar de secuestrar a la causa chavista, la lucha por los derechos humanos. Citó también un diputado lo que ocurre en estos momentos con el comisario Iván Simonovic. Díganme si no es un trato cruel, inhumano y degradante el hecho de que haya estado 7 años y 3 meses preso, encerrado en los sótanos de la policía política y en suma 13 días ha podido tomar la luz del sol. ¿Dónde en nuestra Constitución se justifica este trato degradante respecto de un ser humano? Y no me vengan a responder que si es un delincuente, que si es un asesino, que sea, porque la Constitución en todo caso garantiza el trato digno a los privados de libertad. Solicitó en 2 oportunidades el comisario Iván Simonovic se concediera una medida humanitaria. La semana pasada le mandaron por un caso de osteoporosis, por un caso de pérdida de visión, por daños a la columna, por daños a la cadera, producto de ese trato degradante, repito, 13 días de exposición al sol por más de 7 años y 7 días de prisión. Bueno, le mandaron a una funcionaria de la Fiscalía y a un ginecobstetra. Quien lo vio y dijo, está estable. ¿Qué clase de trato es ese? Yo quiero finalmente referirme, amigas y amigos, a las vinculaciones por asuntos políticos impresentables de los próceres de este Estado comandado por el comandante Hugo Chávez con los círculos de distinto tipo de delito. Y como le cité al capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, yo debo recordar por obligación, por el dolor que nos causa, a los que verdaderamente nos importan los derechos humanos, la situación que viven las familias víctimas del secuestro. Ese es el secuestro, la privación de libertad, ya una violación grave a los derechos humanos. En 1999 hubo 44 secuestros año. El año pasado hubo 1.100 secuestros al año. Yo quiero preguntarle si el trato que ha dado el gobierno venezolano, el Estado venezolano, que quiso estelarizarse con situaciones de secuestro en otro país, a las víctimas del secuestro, los familiares del secuestro aquí, se corresponde con alguien que ahora venga a decirnos, vamos nosotros a amparar de tratos crueles e inhumanos a todos los venezolanos. Nosotros por estas razones salvamos el voto. Muchísimas gracias, pueblo de Venezuela.